cuando nos den el Nobel a ella por las Bellas Artes y a mí por la poesía, va a haber más gente. Bueno, como no conocéis a la que presenta la poesía y los apolíneos y los dionisiacos, os voy a leer su currículum. Bueno, María José Rico nació en Sevilla en 1962. Creo que fue el Día de Reyes, ¿no? Sí, el 6 de enero. Ese tu cumple. Es licenciada en Historia del Arte y en Filología Inglesa por la Universidad de Sevilla. En poesía ha publicado Mi vida que no entiendo, de Renacimiento 2008, El huerto vacío, que me lo dedicó cuando lo presentó. Sí. El último libro de poemas es Llegar a esto, de Renacimiento 2025, que ha sido galardonado con el premio Rafael de Corta, ¿no? Rafael de Corta, en su 30 edición. Sí. En literatura infantil ha publicado los poemas de Vera, de EDB 2004, Hasta los gatos tienen zapatos. Este me gustaría a mí leerlo. Pues yo creo que es el más fuerte de todos. ¿Sí? Sí. Editorial Brodsky. Abecedadas de Cema. Abecedanzas. De la Fundación de Málaga, Cema. Sí. Y Olla de Grillo, de Renacimiento 2016. Ha recorrido media Andalucía llevando sus poemas a los pequeños lectores y ha colaborado en revistas infantiles y ha dirigido talleres de escritura creativa para niños. Y también ha intervenido en Espacio Céntrico, ya esta es la tercera vez. La cuarta. Bueno, sobre el artista, tengo que decir que ya lo sabéis que está malo. Entonces, bueno, voy a presentar un poco la exposición, que la muestra incluye más de 20 pinturas, más de una veintena de pinturas, en óleo sobre lienzo y 3 esculturas, y todas dentro de su serie Pip Smoke, que fue iniciada en 2011, que es todo el humo de la pipa, el fumaquita. A través del simbolismo del humo-tiempo, Simón refleja sobre la dualidad entre la razón y la pasión, explorando el mito de Apolo y Dionisio, con un lenguaje visual ecléctico que reformula el cubismo y la abstracción. Como forma parte de las actividades de la galería, aparte de esta lectura de poemas que hará María José, también tenemos un diálogo abierto entre Pedro Simón y el catedrático Andrés Luque Teruel para analizar su trayectoria y las claves simbólicas. Así que ya os dejo con María José. Muchas gracias. Me estoy volviendo un profesional. Sí, es que tú ya lo eras, pero ahora más. Buenas tardes. Muchísimas gracias por venir, teniendo en cuenta el tiempo que hace, lo agradezco como multiplicado por todas las veces que os parezca. Yo he hecho una selección hoy, bueno, por supuesto gracias a Emma Puchal por invitarme a su espacio excéntrico, que como te dije por WhatsApp, se está consolidando cada día más como un centro cultural que apuesta por la poesía, y eso siempre es de agradecer, porque es una apuesta yo creo que arriesgada, pero que está bien que haya alguien que sea valiente y que lo haga. En esta ocasión, como habéis visto cuando os ha llegado la convocatoria para venir aquí, el motivo de esta charla, que se titula Lo apolíneo y lo dionisíaco, es porque la exposición de Pedro Simón se titula así. Y por eso se titula así en mi exposición. Entonces yo lo he titulado Dos fuerzas creadoras de poesía, lo apolíneo y lo dionisíaco. ¿Puedes pasar, por favor, a la siguiente página? El concepto de apolíneo y dionisíaco tiene su origen en Nietzsche, en el filósofo Nietzsche, en su libro El nacimiento de la tragedia. Viene preparada. ¿Quién? ¿Tú? Sí, con la luz, ¿no?
en su libro El nacimiento de la tragedia, y la tesis que defiende Nietzsche en este libro es que en todo acto de creación hay dos fuerzas que actúan, dos fuerzas que son contradictorias. Por un lado está una fuerza que es el equilibrio y la mesura, y por otro es la pasión y el desenfreno. Entonces él toma como referente dos dioses de la cultura griega, que son Apolo y Dionisio. Como sabéis, ellos eran hermanos, hijos de Zeus, y Apolo era el dios del sol, que es el dios de la luz, y Dionisio es el dios del vino, de la exuberancia y de un poco el desenfreno. Entonces él le atribuye algunas de las características que yo he puesto ahí en la diapositiva. A Apolo le atribuye el equilibrio, la mesura, la armonía y el orden, y a Dionisio la pasión, el desenfreno, la exuberancia o el éxtasis. Estas dos fuerzas, es una interpretación que hago yo bastante libre. Esto es una visión muy esquemática de la tesis de Nietzsche, pero yo creo que es suficiente para que nos hagamos una idea de por dónde van los tiros de la exposición y de la idea de lo apolíneo y lo dionisíaco. Hay veces que esas dos fuerzas no tienen por qué estar una y la otra ausente, sino que hay veces que hay un equilibrio de contrapeso de ambas fuerzas. Entonces, yo he hecho una selección de algunos cuadros y algunas pinturas que van acompañados de la lectura de poemas escritos a propósito de esas obras, para ejemplificar esto de lo que estoy hablando, de cuando impera esa fuerza apolínea, que es la mesura, el orden, el equilibrio, y cuando impera lo dionisíaco, que es darle un poco rienda suelta a todo eso, al subconsciente que llevamos dentro. Hay algunos autores que identifican lo apolíneo con lo objetivo y lo dionisíaco con lo subjetivo, con esa fuerza que llevamos dentro, y lo apolíneo es el que pone orden y el que pone control a eso. ¿Puedes pasar? ¿Quieres sentarte? No, yo estoy bien así, y así me ven ella la mano. Antes de pasar a los ejemplos que he seleccionado, quiero que nos detengamos un poco en estos dos cuadros que he elegido de Pedro Simón y penséis en qué medida se podían aplicar esos conceptos de los que hemos hablado antes: la mesura, el orden, la exuberancia, el éxtasis. Irlo pensando, y a lo largo de la exposición, cuando veamos otro ejemplo, si queréis, volvemos al final y podéis hacer preguntas, e incluso Irma igual nos puede aclarar algunas cosas de la obra de Pedro. Yo me has dicho que tú eres la que va a... Bueno, voy a hablar lo que yo pueda. Vale. Pasamos a la siguiente. Me hicieron una entrevista y era una hora y ya no puedo más, no sé qué decir. Ya que estamos en Cuaresma, creo que no está de más que elegir aquí a la izquierda, que no, la verdad que la calidad demasiado porque está lejos, el Cristo de Velázquez, que en mi opinión es lo apolíneo en su máxima exposición. Es el cuerpo equilibrado, proporcionado, sereno, y ese cuerpo con ese color que aquí no se aprecia bien, blanquecino, en contraste con el fondo neutro, negro, hace que resalte mucho más. Incluso el cuerpo tan claro, casi que nos recuerda a las esculturas griegas, es señal de pureza. Yo os he puesto al lado un ejemplo de un crucificado del Greco para que veáis cómo en ese otro cuadro actúa una fuerza completamente distinta. Si vosotros hacéis una línea imaginaria de un cuerpo y el otro, en el de Velázquez sería una línea recta, totalmente proporcionada, y en cambio la del Greco es como una línea sinuosa, retorciéndose del dolor, mirando hacia arriba con los ojos casi en éxtasis, y luego también esto viene un poco reforzado por el fondo del cuadro, con esas nubes
casi abstractas o geométricas, o incluso el detalle de la calavera que está a los pies de la cruz. El poema que yo voy a leer es un poema dedicado al Cristo de Velázquez, de Muñoz Rojas. Es un soneto y yo creo que refleja muy bien el espíritu de este cuadro. Simplemente el hecho de elegir un soneto como composición para hablar de este cuadro ya dice mucho, porque el soneto es una composición medida, arreglada, con una rima consonante, con decasílabos, con dos cuartetos, dos tercetos, es todo como muy medido, ¿no? Y aparte el espíritu del poema vais a ver cómo refleja muy bien la imagen del Cristo de Velázquez. Se titula El Cristo de Velázquez. Inmóvil y perfecto estás clavado. Nuestra mortal angustia se estremece cuando ni sombra de dolor parece, donde todo el dolor se ha consumado. Grita, Señor, retuércete. ¿El costado no atravesó una lanza? ¿No te mece el dolor en su cuna? ¿Qué flor crece en tu frente que así te ha coronado? ¿No es tu sangre de hombre la que vierte el cuerpo, ni sudor el que derramas, ni peso humano el que te tiene inerte? ¿Por qué entonces, Señor, hombre, no clamas? ¿O es que te tiene en pie frente a la muerte la fuerza de lo mucho que nos amas? Qué bonito, ¿verdad? Me encanta. Pasamos a la siguiente diapositiva. En contraste un poco con la figura del Cristo de Velázquez, tan apolíneo y todo tan medido, todo tan sereno, he elegido como en el polo opuesto este Cristo yacente de Gregorio Fernández, está fechado en 1614. He puesto el detalle de la cara para que veáis el dolor, también los ojos que están como agonizando, el hecho de la boca, y después la profusión de sangre en la talla, que el otro Cristo, si os acordáis, no tenía prácticamente. Esto es una de las características de la escuela vallisoletana o la escuela castellana de cultura, el gusto por, no sé si se puede llamar gusto en este caso, pero como la exageración del dolor, la sangre como exaltación de la muerte, ¿no? Si queréis paso ya directamente a leer el poema, que es de Antonio Gamoneda. Aquí hay dos palabras en el poema, ya esto no es un soneto, es un poema que está más libre, ya también eso nos dice algo. Hay dos palabras que nos dan la medida de la expresión de la talla de Gregorio Fernández: atormentado y furia. Ya no está hablando de qué sereno está, qué tranquilo está, sino que hay ahí un tormento y una furia dentro de la talla. Este poema no tiene título. Dios extendido, longitud sagrada, duerme envuelto en su sangre, derramado bajo la noche. Jesucristo duerme, descansa como un niño atormentado. Aquí ataron las manos de Gregorio Fernández, cierta lentitud terrestre a los huesos de Dios. Veo la boca donde pastan la luz y las tinieblas. Miro los brazos de marfil y espino, fugitivos y largos como ríos que van a su morir, y la corona hirviente aún de los cabellos. Furia serpentina de Dios, Dios derrotado. No pasa nada. No te preocupes. Es que hemos puesto un cartelito ahí. Este poema a mí me encanta también, lo que pasa es que es completamente diferente al de antes, pero creo que también expresa muy bien el espíritu que hay en la talla de Gregorio Fernández. Además habla de Gregorio Fernández. Si quieres pasamos al siguiente. Esta escultura de Rodin, Andrómeda, yo la he seleccionado como una escultura en la que se ve, a pesar de la postura tan retorcida de Andrómeda, yo creo que es una escultura que refleja cierta serenidad o cierta tranquilidad, casi que parece que está en una postura de yoga, no sé si, así con el recogimiento. Andrómeda era la hija de Casiopea
y fue condenada, la ataron a una roca para calmar un poco la ira de Poseidón, que era el rey de los mares, y que ella tuviera que enfrentarse a un monstruo marino. Entonces la escultura de Rodin la presenta con la roca donde ella está puesta, donde está atada a la roca. Y a mí, yo he puesto dos perspectivas diferentes para que veáis la diferencia de textura que podemos ver en la figura femenina, a diferencia de la roca, cómo está trabajada la roca con cinceladas muy vasta, muy gruesa, y el cuerpo de ella que casi que entran ganas de acariciarlo, que es una delicia, vamos. El poema es un poema de Guillermo Carnero que se titula Ancianidad hermosa de Rodin, y más que hablar de Rodin, yo este poema lo veo que tiene un lirismo, un gran lirismo, y hace como una metáfora a Rodin. Las manos de Rodin son el viento, como si el viento fuera el que está un poco cincelando, dibujando o trabajando la escultura. Lo leo. ¿Cuál es la edad del viento? Confiere al horizonte curvatura de un cuerpo reclinado, adelgaza la roca maleable, arrebata las aguas del mar cóncavo y las deja en la playa como se arropa un niño. En el árbol redondo se desliza con eco sordo y levedad de lluvia. Así la redondez del rumor de las hojas y la concavidad de las aguas del mar conceden a las manos deformes que acarician el mármol por amor transfigurado la belleza invisible y sin edad del viento. ¿Me parece precioso? La siguiente, fijaros la diferencia entre... Gracias, que secretaria más guapa la diferencia entre la escultura anterior y esta. Ya solamente la postura, que la otra tenía una postura difícil, pero como hemos dicho, era una postura como de recogimiento casi de yoga y zen, y esta es de retorcerse. La escultura se titula Mujer mordida por una serpiente, y el poema de José María Álvarez se titula Pieza de museo. Es un poema muy narrativo, es largo, bueno, no excesivamente largo, y es interesante la visión que hace de esta escultura. Yo creo que aporta un punto de vista que tiene, es curioso, ¿no? Y además que el poema está bien, no tiene el lirismo del anterior, pero tiene su qué, como se diría. Pieza de museo. Un escultor, un día, Auguste Clésinger se llamaba, entregó al mundo esa mujer picada por un áspid que hoy conserva un museo. Los turistas junto a ella pasan. Si alguno se detiene, lee la inscripción y sigue su visita. O con frecuencia son grupos de chiquillos dirigidos por un profesor que les explica los efectos de la terrible picadura, como el autor captó el dolor, la angustia, el miedo. Y sin embargo, pasarles contemplar el vuelo de esos ojos, ese rostro, escuchar los suspiros que salen de su boca, de ese pecho que infla el amor, esa espalda que se arquea, esos muslos que aprieta el gozo, para entender que no es la muerte la que toma a esa mujer, sino el placer, el éxtasis, la absoluta anonadación del orgasmo. Y si el buen Auguste Clésinger se vio forzado por la censura de su tiempo a inventar una anécdota trivial que permitiera a sus ensueños ser expuesto en el Salón del 47, qué sutil, fascinador, inteligente fue, para legarnos esa belleza apasionada, el instante supremo en que una mujer entrega su carne a la historia. Está bien visto el hecho de que él no ve que está dolida y atormentada por la serpiente, sino como que él es el reflejo del éxtasis del sexo, ¿no? Eso te iba a comentar, porque yo lo primero que he visto no es el dolor. He visto que está... Pues por eso José María Álvarez ha escrito el poema, porque yo creo que está muy bien visto, ¿no? Que, no sé, a
mí me ha parecido curioso. ¿O estáis oyendo? No, estamos extasiadas, Marina. Totalmente. Siguiente. Este bodegón de Giorgio Morandi, fechado en 1941, claro, diréis, qué fácil es el bodegón, que están las cuatro cosas tan que tiene que ser apolíneo. Bueno, sí, vale, en este caso sí, porque hay un orden, hay un control, hay una serenidad en las cosas, pero si pasamos, ¿puedes pasar la diapositiva? Ponemos este ejemplo del que no tengo poema, pero este bodegón de Shea Sutin, ¿cómo se pronuncia, Mame? Sutin, Shea Sutin, veis que es un bodegón expresionista, entonces se exageran mucho los rasgos, hay movimiento, que la falta o no de movimiento tampoco tendría por qué ser significativo de que sea o no apolíneo, porque puede haber un orden y una armonía en eso, pero aquí hay como un retorcimiento y porque esos pimientos hay quien les mete vamos. Es como un bodegón atormentado. Exactamente, ¿no? Entonces lo he puesto para que veáis la diferencia entre este y el anterior, al que le dedica Juan Luis Panero un poema, a mi modo de ver, muy hermoso, que se titula Ceniza Eterna. El poema no se refiere tanto a este cuadro, que es el que he visto yo más parecido por los elementos que aparecen aquí, sino un poco a todos los bodegones de Morandi. Sabéis que Morandi es famosísimo por sus bodegones, que casi que no tiene, bueno, también algún retrato, pero entonces en este poema habla de una serie de elementos que no aparecen en este cuadro, porque yo creo que está inspirado en la obra de Morandi en general. Se llama Ceniza Eterna y el poeta es Juan Luis Panero. Música silenciosa del color, rumor del pincel y la tela, símbolo simple, secreto azul y gris. El tiempo pasa, pero no hiere, parece flotar, suave en los contornos, detenido en las formas, reflejos donde la realidad se sueña, inventada luz, por eso más intensa. Miles de ojos y una sola mirada para pintar esta botella, depurar el blanco de esa loza, desnudar transparente piel cálida, fulgor acariciado, el vidrio, el mantel, la madera, las frágiles flores para soñar distinta y única, repetida y común, esta materia eterna, sus huellas de espuma, pálida, ceniza. Pasamos al siguiente. Al siguiente, ¿no? Sí. Esta columna del infinito de Brancusi la he elegido como algo completamente apolíneo, porque es una escultura abstracta en la que hay una repetición, una reiteración de una forma geométrica que suben, pero fijaros, es una columna que mide aquí 30 metros con 33 centímetros y es un homenaje que hizo Brancusi a los caídos en la Primera Guerra Mundial, y está en un parque que yo no sé cómo se pronuncia, Târgu Jiu, en Rumanía, y forma parte de un conjunto junto con la Puerta del Beso y la Mesa del Silencio. El poema es de Clara Janés, que se titula La columna del infinito, y yo a mí el poema este me parece también muy lírico, y sobre todo lo que yo veo es la dificultad de escribir un poema a una obra abstracta, porque la abstracción es como la emoción en estado puro sin tener a dónde sujetarse, ¿no? Y lo veo difícil porque, claro, eso puede sugerir muchas cosas o no puede sugerirte nada, ¿no? Leo el poema. Columna del infinito. Levanta el índice, Brancusi, y delimita el vuelo de los pájaros ahora que anochece. Con tu ecuación perfecta, que proyectada en alto dará siempre infinito, la concretes en 100, 50 o 27 eslabones más eslabón truncado, distribuye los espacios furiosos que acechan el ocaso. Yo al final yo veo que es como que el orden y
de la columna y la repetición de hasta llegar al infinito es como una lucha en contra del desorden del ocaso. Yo lo interpreto así, ¿no? Porque distribuye unos espacios furiosos que acechan el ocaso. Entonces, como que alguien que ponga orden en todo esto. No sé cómo lo veis vosotros. ¿Os habéis fijado en la foto? No lo ves, ¿no? Me está mirando con una cara de susto. ¿Habéis fijado en la foto que parece que está la forma reflejada en un espejo? Sí. Que hay como una raya En medio, ¿no? Sí. Es que son una forma ¿Verdad? geométrica Sí, muy rara, porque no es un rombo, no es un, ¿sabes? parece como las cuentas de De un collar. Está inspirado en los tótems funerarios de Rumanía, ¿vale? Pero es una interpretación muy libre de Brancusi. Pero verás, si tú dices, bueno, a mí me dice algo, no me dice nada, pues ya la simbología que lleva detrás ya te dice muchas cosas, ¿no? Y en el extremo contrario, El hombre que camina, fechado en 1947, de Alberto Giacometti. Aquí no cabe ninguna duda de que la fuerza que actúa en esta obra sería la dionisíaca, por muchos motivos. Primero, el cuerpo no es un cuerpo, como acordaron el cuerpo de Velázquez, proporcionado, sino que es un cuerpo que está llevado al extremo, ¿no? Entonces, cuando ya hay la intención esa de adelgazarlo, hasta que ya no se puede adelgazar más, la postura y la actitud de andar, esos pies desproporcionados y las manos desproporcionadas, el cuerpo que está como quemado, un cuerpo rugoso, y ahí hay una intencionalidad de hablarnos de algo que no es precisamente amable o agradable o sereno. ¿No lo veis? Y el poema, yo creo que el mejor poema que voy a leer hoy aquí, que es de José Luis Parra, que se titula Giacometti. Y ya con este termino, si queréis pasamos a un pequeño coloquio de la obra de... No pasa por ti el tiempo, estás igual, de perdido, de llagado, de inmóvil. Continúas teniendo el mismo miedo que tuviste el primer día al ponerte de pie, al mirarte las manos, tan ágiles y tan oscuras como dos muertes anunciadas, al clavar tu mirada en los ojos, crueles como los tuyos, llenos de pánico, de aquel cuerpo tan otro y sin embargo tan parecido al tuyo. Has caminado mucho, es cierto, has regado de sangre toda la tierra y poblado con artefactos venturosos, mesiánicos, hasta el último rincón de la pureza. Pero mírate, ¿quién lo iba a decir? Si estás igual, de solo en el vacío, la única casa. Y ya con esto termino la lectura. Si quieres podemos volver a lo de o poner la luz. Y lo que iba a decir es que del sumo, Sí, que sí, que si vosotros, si os sugiere algo... Mira, a ver qué veis vosotros. No, yo no quiero que lo digáis vosotros, porque yo ya lo te dije... podemos ver ahí, hombre, se ve mejor al natural, que luego lo verían natural. Pero si os dais cuenta, aunque el estilo y el sello y la firma es del mismo autor, el uno te da como calma, es como el de la izquierda, ¿no? el de la izquierda, que cuando lo veis iluminado es como que brilla, y es como más ordenado, dentro de que el símbolo es el humo de la pipa, y el otro hay ahí como una lucha, hay como un ruido, hay como si un poquito de angustia. Sí, es verdad. Hombre, solo por el hecho de mezclar tipos de espirales y de laberinto, tipos de pinceladas, unas más gruesas, otras no, colores, ese abigarramiento en la esquina inferior derecha,
eso ya te habla de algo que aquí está todo como muy medido, ¿no? De todas formas, yo cuando Ima me pasó la diapositiva para que eligiera algunos para la exposición, se lo comenté y ahora mismo la impresión sigue siendo más o menos la misma. Yo veo que los cuadros de Pedro Simón están muy medidos y muy pensados y muy que no están así, no es Jackson Pollock. Vale, sí, pero él tiene como esa dualidad. Entonces, cuando veáis todos los cuadros que hay aquí, vais a ver que hay algunos que son como la mínima expresión del trazo, o como mucho más austero a la hora de color y de, sobre todo, porque él empasta mucho, él trabaja también mucho el fondo, pero si os dais cuenta hay algunos que los deja casi, como hay uno ahí pequeñito arriba, que se ve el lienzo y solamente hay unos pequeños trazos, algunos que son abigarrados totalmente, que como uno que hay aquí, que hay como mucho ruido. Si queréis, encendemos la luz y lo veis mejor porque se nota perfectamente el trazo. Mira, si os dais cuenta, esto se ha fundido, está aquí en la mano. Sí, porque es que se ha fundido el foco, pero cuando está bien iluminado, es que resplandece. Este es totalmente apolíneo, porque está todo medido y como controlado, ¿sabes? Y sin embargo, por ejemplo, que es también austero, pero ya hay aquí, ya hay una fuerza que no... Sí. Yo que conozco a Pedro, que muchas veces bueno, pues a lo mejor no sé, puede ser hasta un sentimiento, ¿no? O una pasión. Y luego ves que aquí, aunque sean colores muy similares, hay mucho más pinceladas. Sí. Aquí hay muchísimo menos. Se nota perfectamente. O en estos de ahí. Ahí ya, aunque está muy bien, tiene una composición que realmente a mí me gusta y me atrae mucho. Sí que es verdad que en este sobre todo, aquí, como hay como más, es como, no sé cómo decirlo, que la mesura aquí no existe. Es todo como más contundente. Y en aquel de allí hay una mezcla entre lo que es apolíneo y la composición y tal, que me recuerda un poco que yo hablo de Turner, porque si ves, todo es abstracción, pero yo veo ahí un mar y veo una nube. Aunque sea el humo de la pipa, el referente, hay como una composición mucho más no sé, apolínea, aunque sean los mismos colores, ¿no? Y bueno, la misma obra en el tiempo, quiero decir que esto es lo último que ha pintado. ¿Queréis decir algo? Por favor, Además, la pintura, cada uno, sobre todo la abstracción, a cada uno le sugiere una cosa. Hay gente que se va mucho más por eso. Yo, por ejemplo, nada más llegar al estudio de Pedro, me enamoré de este cuadro, que es como más austero, pero está mezclado lo apolíneo y lo dionisiaco, porque sí, aunque está disimulado, pero ahí hay es que lo que tú has dicho, yo creo que es una mezcla. En él están las dos fuerzas y están continuamente, a pesar de que hay algunos que son clarísimos ejemplos, como aquel o el de eso, que es como algo más medido, más arreglado, los otros mezclan las dos cosas. Por eso he dicho yo al principio de la exposición que
creo que las fuerzas actúen de manera independiente, sino que No, a yo creo veces que sí, son que complementarias, son ¿no? complementarias. Porque Hay mucho. por eso que en poesía también, el ejemplo que puedo yo tener así más como referente de Silvia Plath, que fue de las primeras que empezó a hablar del subconsciente, de problemas mentales, como algo más dionisíaco, pero ella misma decía que eso no se podía hacer de una manera espontánea, sino que había que pasarlo un poco por el filtro de la razón y o sea, que había que aplicar un poco lo apolíneo a lo dionisíaco. En este cuadro, por ejemplo, aquí se ve mucho el estilo de Pedro. O sea, no solo las dos fuerzas a la vez. Él trabaja mucho los fondos, pero siempre a lo mejor deja algo que se vea el... esto me ha cascado a mí. Y después ahí hay como una lucha entre un poquito lo que es más suave, el fondo, o hasta incluso algún trazo más liviano, a esa rotundidad de este negro de aquí. Y bueno, yo muchas veces digo que los cuadros tienen poco que explicar. O te gusta o no te gusta. No creo que haya Sí, pero que hoy lo que estamos explicando no son los cuadros, sino por qué él ha titulado su exposición Lo apolíneo y lo dionisíaco, que me hubiera encantado que lo... Porque es un hombre, es un artista muy culto, lee mucho, sabe mucho, la verdad que es una pena que no haya venido, pero cuando se pone a hablar... Hay que tenerle, porque se va de un... Bueno, no pasa nada, es amigo mío, yo lo adoro, pero sí que se nota que entiende de arte. Lo ha arreglado, ¿no? Que lleva toda la vida pintando, entonces Sí. algo tiene que... Vamos a encender todas las luces, si os parece. He traído, vamos a dar un aplauso a nuestra... Estamos totalmente en familia. El aplauso lo merecéis vosotros por haber venido. No, hombre, pero yo he traído hasta cerveza.